Está claro que la transición se aceleró en 1975 con la muerte de Franco. Pero antes ya se habían producido muchos movimientos. Como dije en un vídeo anterior, para mí la transición empezó con el asesinato de Carrero Blanco. A partir de ahí, con la salud de Franco quebrantada, empezaron a producirse movimientos tanto en el ámbito del régimen como en el de la oposición. Porque el franquismo era un régimen personalista, que se basaba en la figura del caudillo. No tenía una ideología muy clara, salvo el anticomunismo, el antimasonería, el antiliberalismo, pero en realidad convivían dentro del régimen ideologías que en condiciones normales hubieran estado enfrentadas. Así que todo lo que sostenía el régimen era la figura de Franco y los intereses políticos y económicos de quienes ostentaban el poder. Por eso, en 1974 se produjeron muchos movimientos. En primer lugar, Arias Navarro, que ocupó la jefatura del gobierno, inició un movimiento que se conoció como el aperturismo y se concretó en febrero con la Ley de Asociaciones Políticas, lo que se conoció como el espíritu del 12 de febrero. En realidad, esas asociaciones políticas no tenían mucho sentido práctico, puesto que todas ellas tenían que estar sometidas a los principios del movimiento nacional. Pero sí que tenía un valor simbólico importante, puesto que una de las convicciones del franquismo era que el asociacionismo político no tenía cabida en él. Sin embargo, el espíritu del 12 de febrero duró poco. El 24 del mismo mes, el obispo de Bilbao, Añoveros, hizo una homilía reclamando el reconocimiento de los derechos lingüísticos y culturales del pueblo vasco, lo cual provocó una reacción inmediata en el régimen. Arias Navarro se enfrentó al Vaticano pidiendo la destitución del obispo y su salida de España. El Vaticano se negó. Se decretó el arresto domiciliario del obispo Añoveros, y ese fue el primer gran enfrentamiento entre el franquismo y la jerarquía eclesiástica. Además, el 2 de marzo se ejecutó la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich, en un proceso que estaba lleno de irregularidades y que generó una respuesta internacional muy contundente. Las cosas no iban por el camino adecuado. Cuando llegó la Revolución de los Claveles. La Revolución de los Claveles en Portugal fue un hito histórico, porque sembró la inquietud dentro del franquismo y la esperanza en sus opositores. La Revolución de los Claveles acabó con una dictadura de 60 años, apenas en 24 horas y con muy pocos movimientos violentos. Eso hizo que una parte del franquismo se inquietara todavía más y se cerrara sobre sus principios. Y es lo que conocemos, o lo que ya entonces empezó a conocerse como el búnker. En el mes de julio, la salud de Franco se deterioró todavía más y tuvo que ser hospitalizado. Y Juan Carlos asumió la jefatura del Estado de modo interino. Fueron días de mucha inquietud, porque no se sabía muy bien lo que iba a pasar. Ese mes de julio, además, sucedieron más cosas. El 9 de julio hubo una caída masiva en Sabadell, con la detención de los miembros de la Asamblea de Cataluña, un organismo unitario que se había creado en el año 71 y que fue muy importante de cara a lo que sucedió después. Ese mismo mes de julio cayó el régimen de los coroneles en Grecia, y España, en apenas 3 meses, había quedado como el único régimen totalitario de Europa
a este lado del telón de acero. Así que todavía hubo más nerviosismo dentro del poder. Y en París se presentó la Junta Democrática. La Junta Democrática era un organismo que aglutinaba a parte de la oposición, encabezada por el Partido Comunista de Santiago Carrillo, pero en el que estaban también los monárquicos seguidores de Don Juan, el conde de Barcelona, y el Partido Socialista del Interior de Tierno Galván, y al que luego se adhirieron más formaciones políticas de la oposición. En el mes de septiembre, Franco volvió a retomar la jefatura del Estado, pero su salud había quedado muy quebrantada, de manera que hubo reacciones internas, lo que se llamaba el búnker. José Antonio Girón de Velasco publicó en la prensa del movimiento un artículo demoledor contra Pío Cabanillas, que era uno de los aperturistas que había relajado bastante la censura. Y Blas Piñar empezó a articular un movimiento de defensa de los valores del franquismo. Así que todo el mundo, a lo largo del año 74, fue tomando posiciones para lo que vendría después. Y también hay algo que estaba ahí y que se manifestó con toda su crudeza en el atentado de la calle del Correo. Creo que fue en octubre. Fue un atentado con 13 muertos y decenas de heridos en una cafetería. La calle del Correo estaba situada justo a la Puerta del Sol de Madrid, que era la Dirección General de Seguridad en ese momento. No hubo un reconocimiento por parte de ETA en ese momento de la autoría, y en la investigación incluso se hizo saber que el Partido Comunista podía estar implicado. Y también fue triste porque marcaba algo que iba a estar presente todo el tiempo en la transición: la violencia política por parte de algunos sectores. En fin, mientras tanto, en Buen Pastor, la lucha por el ambulatorio seguía siendo el eje de la calle. Las administraciones habían aprobado la construcción del ambulatorio. Incluso habían asignado unos terrenos donde estaba la antigua iglesia de las Casas Baratas. Pero no parecía que estuvieran tomando medidas para ejecutar la obra. Era una reivindicación popular y una necesidad grande para el barrio. Teníamos que ir al médico a San Martín o algunas especialidades en San Andrés. Y la posibilidad de tener la asistencia sanitaria en un barrio que en aquel momento tenía un cierto aislamiento con respecto a la ciudad era algo importante. El Partido Comunista de España Internacional, el PCI, era el que impulsaba esa lucha a través de la Asociación de Cabezas de Familia, que daba amparo legal a los movimientos. Y ese año 74 la lucha fue bastante fuerte. Hubo manifestaciones, hubo asambleas e incluso en octubre, creo que fue en octubre, hubo un movimiento, un acto que fue la colocación simbólica de la primera piedra, un acto ilegal, pero que reunió a mucha gente en torno al lugar donde se iba a construir o donde se debía construir el ambulatorio. En ese tiempo yo estaba muy en contacto con quienes llevaban eso. No había entrado todavía a militar, pero ya estaba muy cerca. De hecho, tenía reticencias para militar, porque en mi cabeza seguían presentes las imágenes de los tanques soviéticos invadiendo Praga unos años antes, de los ciudadanos checoslovacos tratando de detener aquellos tanques con su cuerpo, como sucedió luego en Tiananmen. Y yo no veía muy claro que esa ideología fuera una buena alternativa. Pero tenía afinidad personal con Chema, que era miembro del partido. Una afinidad personal que se basaba en diálogos francos, claros, y
Chema era y es un hombre que sabe escuchar y que tiene siempre argumentaciones razonables. Y a través de esa afinidad personal es como inicié mi militancia en la Joven Guardia Roja, que era la formación juvenil del PCI. No recuerdo con exactitud en qué momento, pero a partir de ahí mi manera de estar fue diferente, mi actitud cambió y mi compromiso fue firme. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Y no te olvides, tenemos que tratar de ser tan felices como podamos en las circunstancias que nos toque vivir, porque no nos llevaremos otra cosa de este mundo.